Muy bien, damos inicio al curso de idioma español con la guía de estudio número 2. Esta guía de estudio tiene como título literatura. ¿Qué es la literatura? Entonces, vamos a ver la parte conceptual y vamos a ir viendo algunos ejemplos para que usted me pueda comprender. Dice polisemia del término literatura. La misma palabra literatura plantea problemas como señala Víctor Manuel de Aguilar Silva al referirse a la evolución semántica del vocablo y a la polisemia del mismo, para designar el corpus de textos que hoy entendemos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII como conjunto al que se aplica el término literatura. Se ha utilizado antes otros como poesía, elocuencia, verso, prosa, entre otras, mientras que literatura tenía como significado principal el de saber o ciencia en general. Un ejemplo de este sentido amplio que el término conoce en su significado puede ilustrarse con el empleo que el abate Juan Andrés hace de literatura para referirse en su conocida obra, Origen, Progresos y Estado Actual de toda la literatura. En su conocida obra, Origen, Progresos, a las ciencias naturales o a los estudios eclesiásticos también. Pero el término literatura en su uso actual no significa exclusivamente el conjunto de textos artísticos, sino que al lado de este significado principal tiene como puede comprobarse el DRAE Otis, teoría de la composición literaria, conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o un género, conjunto de obras o versos sobre un arte o una ciencia, es decir, lo que más frecuentemente se suele llamar bibliografía literaria. Entonces, la literatura es un conjunto de obras o de expresiones que en su mayoría se toman de manera literal o escrita. Dicen que eso es la literatura. Dentro de la literatura podemos encontrar poemas, versos, cuentos que tienen diversos enfoques. Aquí hay diferentes puntos de vista respecto a qué es la literatura. La literatura se cree que surge desde el inicio en que se dio el habla. Hay muchas teorías de cómo surgieron los idiomas o el habla. Una de ellas dice que el hombre, hay una teoría que dice que nosotros somos descendientes de los monos, ¿la has escuchado? Entonces dice que nosotros evolucionamos como monos. Antes éramos monos, ahora somos hombres como tales. Y esta teoría dice que el hombre aprendió a hablar escuchando todos los sonidos e imitando los mismos. Y ahí surgió el habla. Pero no se detuvo ahí, sino empezó a plasmar en lienzos lo que él escuchaba y lo que él hablaba. Entonces se cree que ahí surge la literatura. Otras teorías dicen que los idiomas surgieron, es una posición teológica. ¿Han escuchado hablar de la Torre de Babel? Es una historia bíblica, en donde dice que estaban edificando la Torre de Babel, pero había mucha perversidad en el hombre y Dios se enojó, y entonces Dios los confundió y les dio un idioma a cada uno, y de ahí surgen los idiomas. Independientemente de cómo haya sido, dice que la literatura inicia desde tiempos pasados y que es la expresión a través de poemas, a través de algún texto, a través de una obra, y pues esa es la literatura. Claro que con el paso de los años las sociedades han ido cambiando, la forma de hablar ha ido evolucionando, la cultura ha ido evolucionando. Hoy en día, de hecho eso hablábamos hace un momento con los jóvenes de turismo, y es que en Guatemala hay mucho chapinismo. Ustedes saben que en Guatemala, por ejemplo, para decir niño, ¿cómo decimos? Chamaco, ¿cómo decimos? Patojo, isto, güiro. ¿Qué más decimos? Por ejemplo, para decir señor o señora, ¿qué decimos? El viejo, la vieja, la doña, el don, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esas formas de expresión oral vienen también a transformar la literatura escrita. Entonces, acá nos dan algunos conceptos de qué es la literatura y dice teoría de las composiciones literarias, conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género, conjunto de obras que
versan sobre un arte o una ciencia, es decir, lo que más frecuentemente se llama bibliografía. Entonces aquí nos da algunos conceptos de qué es la literatura. Aquí tenemos otro concepto y dice suma de conocimientos adquiridos con el estudio de las producciones literarias. En el sentido lato, instrucción en cualquiera de los distintos ramos del ser humano. Entonces aquí nos dan varios conceptos de qué es la literatura como tal. Y aquí tenemos un contexto histórico. Y vea, dice, definición estructural y definición funcional de la literatura. De acuerdo con Todorov, partimos de una primera división de las características de la literatura en estructura y funcional. En efecto, Todorov, autor que en más de una ocasión se pregunta en sus escritos acerca de la entidad que denominamos literatura, somete a crítica las dos notas que se asignan como identificadoras de la estructura literaria: imitación de casos ficticios y la utilización de un lenguaje sistemático, que por ello atrae la atención sobre sí mismo y se convierte en autotélico, como si el lenguaje literario no tuviera una finalidad mayor que desplegarse, mostrarse en su originalidad lingüística formal. La primera nota, la imitación, es la dominante en las teorías clásicas. La segunda, el lenguaje autosuficiente, a partir del romanticismo alemán, llega hasta hoy. Piénsese en la función poética de Jackson, pasando por simbolistas, formalistas y estadounidenses. Entonces, aquí hay una idea de la literatura y de igual manera concuerda con el hecho de decir que la literatura también es la utilización del lenguaje, porque la literatura, cuando nosotros decimos literatura, pensamos que solo es en el sentido escrito, pero también hay una literatura en el sentido oral, es decir, a través del habla. Entonces, hay diferentes enfoques literarios que ya vamos a ver más adelante. Hay diferentes enfoques literarios, es decir, tipos de libros, obras. Por ejemplo, hay libros científicos, hay libros históricos, hay libros de poemas, hay libros de cuentos, hay libros de leyendas, que los autores utilizan algo que se llama estilística. La estilística responde al estilo empleado por el autor para crear su libro, en donde utiliza figuras literarias. Las figuras literarias son aquellas palabras que nos llevan a imaginar. Por ejemplo, en un cuento, en una frase que diga, y le dolió el corazón, o le partió en dos el corazón. En un poema literal no le va a partir en dos el corazón, ¿verdad? No se podría, porque sabemos que el corazón es un órgano que bombea sangre y sabemos cuál es la función del corazón. Pero en el estilo literario, el autor quiso dar a la idea de que lo lastimó sentimentalmente hablando. Entonces, esa es la literatura, aquella que nos permite conocer los diferentes enfoques o tipos de textos y cuál es la intención que tiene el autor respecto a la creación de la obra literaria. Entonces, hay diferentes enfoques, la literatura va a ser variada según la época, va a ser variada según la cultura. Y aquí tenemos algunas otras definiciones, pero yo no me voy a detener en esta parte del texto. Mire, como la literatura con el paso de los años fue avanzando y fue teniendo diferentes cambios, entonces surgieron géneros literarios, ¿sí? Entonces vamos a ver la literatura y los géneros literarios. La literatura oral, dice, las primeras manifestaciones literarias, que fueron cuentos, leyendas y canciones, se memorizaban y se transmitían oralmente de generación en generación. A ver, un ejemplo de alguna literatura oral que usted haya escuchado. Ajá, ¿sí? Otro. Aquí dijo uno, Romeo y Julieta. ¿Qué otro? Pinocho también. ¿Qué otro? La Caperucita Roja. Entonces, esa literatura, claro que existió escrita, pero fue transmitida de manera oral. Por ejemplo, acá en Chimaltenango cuenta la leyenda que antes habían muchas pozas porque pasaba un río. Si no estoy mal, era el río del Motagua. Entonces se hacían pequeñas pozas. Antes de que construyeran todo esto, habían positas.
Entonces las mujeres iban a lavar a las pozas y cuentan la historia del Calazán. ¿Lo han escuchado? ¿No? Han escuchado la historia de Tarzán, ¿verdad? El hombre de la selva y que vive y que se comunica con los animales. Pues es parecida a esa historia, solo que dice que un día las mujeres estaban lavando en las pozas cuando de repente escucharon que se empezó a mover en los árboles, empezó a haber sonido y de repente empezaron a ver que de un lado a otro pasaba alguien. Entonces ellas se asustaron y dice que de repente de las ramas salió el Calazán y les dijo que siempre que él se quería bañar, ellas llegaban a lavar ropa. ¿Será que eso es cierto? ¿Qué opina usted? No podemos decir a ciencia cierta que sea mentira o que sea una realidad, pero es que así es la literatura oral, porque son todos aquellos cuentos, poemas, leyendas que fueron surgiendo y que se fueron transmitiendo de generación en generación, pero no porque se leyeron, no porque se plasmaron en un papel, sino porque alguien lo contó y entonces lo fue transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo hasta la actualidad. Por ejemplo, la famosa leyenda del Carejo, ¿la han escuchado? De la ciguanaba o del sombrerón. Esa es literatura oral porque se transmite en diferentes comunidades de nuestro país de manera verbal, es decir, de manera hablada. Entonces aquí nos dice claramente que la literatura oral manifiesta, las primeras fueron cuentos, leyendas y canciones. ¿Alguna canción de la literatura oral que usted se sepa? No, esa no. No, esa no. No, alguna cancioncita de antes que usted se sepa y que forme parte de la tradición oral. ¿No? Ahorita vamos a buscar. Vea, dice, estas composiciones se difundían de forma oral porque pocas personas sabían leer y escribir. Ahí está el primer género literario oral. Y la razón era bien clara, las personas no podían leer, no podían escribir. De hecho, la educación en Guatemala ha sido muy baja y hay muchas personas en el área rural que hoy en día no saben leer y escribir. Yo no sé si usted conoce a alguien. Por ejemplo, cuando van a firmar un documento, no hacen su firma porque no saben y entonces vienen y con su huella colocan así, se manchan de tinta y entonces ya oprimen su huella. ¿Por qué? Porque no saben leer y escribir. Entonces, pensemos, por ejemplo, mis abuelitos nos contaban muchas historias, pero mis abuelitos no aprendieron a leer y escribir. ¿Ustedes? No sé, ¿sus abuelos sí saben leer y escribir? No, un poco, dice. Sus papás, porque por ejemplo aún hay padres de algunos jóvenes que no saben leer y escribir. Entonces, la literatura que ellos emplearían sería una literatura oral, es decir, transmitir cuentos, leyendas y canciones a través de la forma hablada. Entonces, el primer punto es que las personas no sabían leer y escribir. Además, se transmitían generalmente en grupo y para recordarlas y memorizarlas se utilizaba el verso y la música. Vamos a ver otro género. Miren, aquí hay uno. Dice, lee un fragmento de un texto de tradición oral. En tiempos remotos, cuando el mundo estaba lleno de silvanos, brujas y ninfas, cuando los ríos eran de leche y las orillas de dulce, vivía un soberano llamado Sarguizante con su esposa Anastasia. Estos soberanos tenían 3 hijos sarabiches. Un día, un espíritu maligno robó a Anastasia. Entonces el hijo mayor le dijo a su padre, dame tu bendición, padre, e iré a buscar a nuestra madre. ¿Será que esa historia es real? Esa historia fue transmitida de manera oral. Es como la famosa historia del Chocomil. ¿La han escuchado? Del lago de Atitlán. Buenas tardes, solo ya se anotaron en su asistencia. ¿Sí? Bueno, ¿no han escuchado la leyenda del Chocomil? ¿No? En el lago de Atitlán, a cierta hora, por ejemplo al mediodía, se hace como un remolino en el centro del lago. Cuenta la leyenda que en una ocasión había una princesa del área quiché y un príncipe del área cachiquel. Como eran de 2 culturas diferentes, los padres no autorizaban que tuvieran relaciones amorosas con alguien de una cultura distinta. Y dice la leyenda que en una ocasión ella decidió huirse con ese príncipe cachiquel y en su huida estaban cuando dice que su familia le lanzó una maldición y del centro del lago empezó a hacerse un remolino que los tragó y nunca más ellos volvieron a aparecer. Esa es la leyenda de Chocomil. ¿Será que es cierta o es mentira? ¿Qué dicen ustedes?
Es un mito, dice el compañero. Nadie sabe si realmente fue cierto. Entonces, esto es la tradición oral. Es aquella que se transmite de manera verbal, ¿sí? Ahora, la literatura escrita, y esta es a la que más contacto hemos tenido nosotros. Literatura escrita, dice, a partir de un momento, la literatura oral se recogió por escrito para impedir que los textos se olvidaran. Los primeros textos literarios recogidos por escrito eran anónimos y de contenido religioso. Poco a poco se pusieron por escrito otras composiciones con temas de interés general para preservarlas del olvido y poder transmitirlas a las generaciones futuras. Con este fin se crearon unos lugares especiales, las bibliotecas. Por ejemplo, ¿alguien ha leído el Popol Vuh? No. ¿No? ¿Qué es eso? Dicen algunos, ¿verdad? Vamos a ver. Es un libro. Es un libro de origen quiché. Vamos a leer esta historia. Este libro narra la creación del hombre. Según el Popol Vuh. Miren pues. Esta es entonces literatura escrita. Ahí está, la creación de los hombres según el Popol Vuh. Nos vamos a ir al capítulo 1 y dice mucho. He aquí, permítame, es que no está agarrando. Ahí está. He aquí pues el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores que se llaman Tepeu y Cucumats. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche. Luego buscaron y discutieron y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a la luz. Ya me perdí. Vamos a ver. Ya me perdí ustedes. Abajo. Se juntaron y llegaron y celebraron consejo. Muy bien. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. De Pachil de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Jack, el gato de monte, Utiú, el coyote, Kel, una cotorra vulgarmente llamada chocoyo, y Jo, el cuervo. Estos 4 animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Les dijeron que fueran a Pachil y les enseñaron el camino de Pachil. Y así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del hombre, del hombre formado. Esta fue su sangre. De esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. De hecho, el Popol Vuh no solo narra que hubieron hombres de maíz, sino hubieron también hombres de cibaque, hubieron hombres de madera, hubieron hombres de barro. Esa es literatura, o sea, es la narración o es plasmar la historia a través de lienzos, a través de cuentos, de leyendas, de novelas, de poemas. Entonces, esta parte de la literatura, nos vamos a quedar hasta ahí por tiempo, pero esta parte de la literatura es literatura escrita. Y aquí claramente dice que los primeros textos literarios recogidos por escrito eran anónimos y de contenido religioso. De hecho, el Popol Vuh es un libro de ideología quiché en donde plasma
la ideología de esta cultura indígena, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, si queremos hablar de la creación del hombre desde el punto de vista Biblia, también vamos a encontrar qué dice la posición teológica respecto a que Dios creó al hombre. Entonces, la literatura escrita es esa expresada a través del lienzo. Dice, poco a poco se pusieron por escrito otras composiciones con temas de interés general para preservarlos, del olvido y poder transmitirlas a las generaciones futuras. Con este fin se crearon unos lugares especiales que son las bibliotecas. Hoy en día encontramos en la biblioteca obras literarias de cualquier sentido. Como les decía, hay textos científicos, hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros o material informativo. Entonces, la literatura escrita a través de las bibliotecas, pues obviamente ha transmitido de generación en generación diversas informaciones y que hoy en día se mantienen. Tristemente, usted, le pregunto, ¿ha ido a alguna biblioteca? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí han ido a la biblioteca? Y recuerden que, de hecho, en la biblioteca usted puede encontrar nombres de libros, autores de libros, años de edición de los libros, las casas editoriales de los libros. Entonces, podemos encontrar una información vasta respecto a la literatura escrita. Entonces, el género literario oral es aquel que se transmite de manera hablada. Y el género literario escrito es aquel que se transmite a través de las obras o de los libros. En esta guía que yo les voy a compartir aparecen algunos ejercicios. Vean, acá, por ejemplo, esta pregunta, ustedes la van a responder detenidamente. Aquí nos aparecen algunos otros ejercicios, como por ejemplo, dice, la literatura escrita se ha plasmado sobre distintos materiales, entre los que están el papiro y el pergamino. Investiga en enciclopedias o internet qué tipo de materiales son el papiro y el pergamino. ¿Ha visto usted en alguna ocasión los pergaminos? ¿Sí? Antes, dice la historia que cuando los españoles vinieron acá a Guatemala y encontraron a las culturas indígenas, encontraron papiro y encontraron pergaminos, en donde los mayas plasmaron la forma de vida que ellos tuvieron, y esos códices se los llevaron para otros países, no están en Guatemala, los robaron de Guatemala. Entonces, usted va a investigar qué es el papiro, qué es el pergamino como parte de sus actividades en casa. Y aquí tenemos otra actividad y dice, busca información en enciclopedia o internet para situar a estos autores que han escrito su obra en castellano en el siglo que les corresponde. Entonces, investigue Francisco de Quevedo, ¿en qué siglo escribió él? Gabriel García Márquez, ¿en qué año, en qué siglo escribió él? Y así sucesivamente, y váyalo relacionando con una línea si gusta, para poder tener congruencia y que vea que la literatura con el paso de los tiempos ha ido cambiando, ha sido transformada. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿O qué es un papiro y qué es un pergamino? Así es. O sea, ustedes tienen que realizar las actividades que aparecen en esta guía de estudio. Muy bien. Con esto cerramos el contenido del día de hoy.